Hola, hola. Hola, mi querida Elena. Qué gusto volver a estar juntos una vez más en un episodio Un día más de de alegría Enmendando, para compartir. Enmendando el Cora. ¿Se Enmendando dan el Cora. cuenta? Vean. ¿Mm? Traemos el eslogan de en una presentación diferente, muy luminoso el asunto. Eh, Agradecemos, o sea, antes de iniciar una vez más a Unirecord Studios. A David, Ajá. que siempre nos está echando la mano en estas ocurrencias del cambio de set. Siempre nos apoya y nos manda su amor para seguir enmendando en juntos nuestro Cora. en este proyecto. Así es. Y el día de hoy, Pues bueno, el día de hoy queremos hablar de las emociones. El tema es emocionándome. emocionándome. Ya que llegaron como comentarios de que hay personas que tal vez no tienen tan identificadas sus emociones, ni si realmente son válidas o si su función es necesaria en el día a día. Entonces, pues bueno, se nos ocurrió que en esta parte de la reestructuración de nuestra parte interna, reenamorándonos de nuestro ser, pues siento que en todo eso juega un papel súper importante las emociones, ¿no? Por supuesto, porque las emociones, si las permitimos sentir y permitimos escuchar su mensaje que están entregándonos, están siempre a nuestro favor. Son nuestras aliadas. Son nuestras aliadas. De hecho, justamente si yo logro aliarme a ellas, vamos a decir, están a mi servicio. Más si las niego, las anulo, pues justamente quien queda a merced de ellas soy yo. Claro. Y además, o sea, ya hay algo muy cañón si hablamos de la energía, ¿no? O sea, cuando surge una emoción, cuando hay una emoción latente, pues se imprime una fuerza energética para que esta pueda salir, es muy fuerte, ¿no? Y si nosotros no queremos darle el chance o no nos damos el permiso de experimentarla, entonces tenemos que ocupar una fuerza de la misma magnitud para frenarla. Exacto. Y otra aún más cañona para poderla regresar. Claro. Entonces imagínate el desgaste energético, el desgaste de nuestro ser para poder omitir o para poder acallar una emoción. Para tratar de controlar lo que es incontrolable. Sí, exacto, ¿no? Esa es la palabra. Como mucha gente habla de eso, ¿no? De que es que qué tengo que hacer para controlar mis emociones. O cómo puedo hacer para que para que no surja. O sea, ¿cómo le hago para ya no enojarme? Pues, ¿cómo? No, dime cómo. Dime cómo, porque todo lo queremos saber. No, porque además, fíjate, podríamos pensar que alguien que no experimenta emoción alguna es una persona que tiene total control, está en su centro, que está en una cuestión como muy ecuánime, porque no experimenta ninguna emoción. Y yo tengo que decir que como humanos, quizá, porque nunca he estado, o bueno, sí, seguramente ya alguna vez, voy a decir una barbaridad, una locura. Si alguna vez estuve muerta no me acuerdo, pero, o sea, solamente muerta podría pensar yo que no experimentas emociones. Exacto. De hecho, en un episodio anterior, ¿no? Cuando hablábamos de esta parte de reestructuración, de remodelación, sí. Hablábamos del cuerpo, mente, alma, y en algún punto dijiste, y emociones, o sea, ¿dónde sí. entran las emociones? Y si hablamos así como tal de las emociones, pues es lo que habita todo el tiempo tu ser. O sea, a raíz de las emociones tomamos decisiones, tomamos impulso, actuamos. O sea, las emociones sí son como ese jale que requiere el cuerpo como para decir, vas para adelante. Las emociones son energía, de hecho su raíz, esta raíz grecolatina,
ahorita no recuerdo cuál es la raíz de la cual proviene emo, significa energía. Sí, ¿no? y Hay una movimiento. parte, perdón, más que energía es movimiento. Ajá. Y la energía es movimiento. Entonces, al estar vivos, es lógico que vamos a experimentar emociones. El cómo me alío a mis emociones para que estén a mi servicio es lo fundamental. Me encanta esa palabra, aliar, ¿no? Sí. Yo lo veía más como, pues si yo la reconozco, se vuelve una herramienta. Sí. Si no, se vuelve una tortura. Por supuesto. A mí me gusta utilizar una analogía de, es como ese león enfurecido, esa fiera que la tengo en una jaula y que ruge cada vez más fuerte porque lo que quiere es ser vista, ¿no? Es, aquí estoy, libérenme, háganme caso. Y una vez que tenemos la valentía, porque también es mucho de valor poder echarme el clavado para ver mis emociones, una vez que tengo la valentía para mirar y escuchar, ese león quizás se va convirtiendo en un, creo que he visto un lindo menino, un felino pequeño, que me va a ronronear, pero ya no va a rugir y va a querer destrozar esa jaula de la cual yo la tenía, porque lo que quería era ser visto y entregarme el mensaje. Sí, fíjate que yo también lo veo como cuando los niños chiquitos, ¿no? O sea, un niño chiquito está, mamá, 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 y hasta que neta ahorita se le dice, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué necesitas? Bueno, si se lo dices, ¿qué pasa de buena manera? Si dices, claro, pero cuando, a lo que voy es como al cubrir la necesidad, claro. O sea, cuando cubre la necesidad de un niño, esa necesidad que está duro y dale duro, y la que sea, ir al baño, comer, ¿no? Pero cubre la necesidad y se va a callar por un momento. Sí, sí. Mamá, hasta claro. que surja otra necesidad. Mamá, mira, y tú, espérame, mamá, mira, sí. mamá, y entonces tú dices que mi amor, mira, y a ver, miro, y le hago una retro de eso que estoy viendo. Está súper lindo, te quedó súper puro, ¿no? Ya es como, ¿no? Claro. Sigue practicando. Te está quedando bien bonito. Está hermoso, tú síguele, dale. Entonces es como, yo siento que así también son las emociones. O sea, el hecho de voltear y decir, sí estoy encabronada y es súper razonable que me moleste esto y lo entiendo y, o sea, tal vez no tengo ahorita el medio para poderlo expresar o canalizar de la manera en la que yo quisiera, pero te estoy viendo, sí, neta, sí es. Sí. Se dice que las emociones no son buenas ni malas, son emociones. Que algunas de ellas se experimenten de una manera cómoda y otras de una manera incómoda, eso es diferente, pero eso no le quita su función. Y entonces, si vamos entrando un poquito de lleno, ¿no? Un poquito de lleno a explorar estas emociones, podríamos hablar de 5 básicas, ¿no, Ele? Como esos 5 colores primarios de los cuales se va a desprender una serie de matices y de otros colores. Que bueno, sí hay las básicas y de ahí yo creo que se desprenden todavía muchos más y cada vez surgen más, ¿no? Cada vez le dan nombre a más emociones y como la parte del reconocimiento de ellas. O sea, como que ahorita les están dando más enfoque a poder expresar la función, el que todas son válidas, como en esta parte de que si las atiendes, puedes tener esas herramientas. Más herramientas a tu favor, ¿no? Y entonces habla de gestión de emociones, inteligencia emocional. Finalmente es algo que sabemos que es primordial poder gestionar de una manera mucho más funcional a nuestro servicio. Entonces, dentro de estas 5 emociones podríamos decir que 2 se pueden experimentar con placer, es decir, con comodidad, y otras 3 se pueden experimentar con displacer o con incomodidad, ¿no? Sí, también no sé, me gustaría incluir un poco los permisos, ¿no? O sea, a veces también en la sociedad o en la casa nos dan permiso de experimentar algunas emociones y algunas no, ¿sabes?
Claro, hay algunas emociones que son más el sello distintivo de mi sistema familiar, Ajá. ajá, o de algún momento de mi vida. Hay algunas otras emociones que las utilizamos como para, no como, para enmascarar a otra emoción que no es tan permitida. Y entonces, poder diferenciar. Y poderles entender que también son, recuerdas, ¿no? De las emociones que son primas. Sí. Por ejemplo, el enojo y la ira, ¿no? O sea, son primos. Y en ocasiones pensamos que estamos súper enojados y realmente es algo que nos está doliendo. Ah, pero dijiste enojo e ira. O sea, nada más Digo, cambia la perdón, intensidad. ira y tristeza. Y tristeza. Ajá, Exacto. entonces hay cosas que a veces pensamos que es enojo y realmente es Es la algo que nos máscara. está lastimando. Es la máscara de la tristeza. O a veces pensamos que hay algo que nos está doliendo y realmente nos tiene súper molestos, ¿no? Claro. Pero a veces el permiso que nos dieron, o sea, es mejor que te vean enojado a vulnerable, ¿no? Sí. ¿Qué mensaje nos dieron? Entonces desde ahí también podríamos partir para saber si nos estamos dando el chance y el permiso de experimentar las emociones. Porque hay emociones que independientemente que en tu sistema familiar sean más permitidas, socialmente hay emociones que son más tolerables que otras. Como de repente el enojo es una emoción que es como más, voy a decir, más permitida de repente que estar triste. Según la familia, ¿no? Porque si hay familias en el cual la mamá es víctima todo el tiempo, pues obviamente que la tristeza, o sabemos que de la tristeza, Sí. de la tristeza, de la tristeza pueden tener beneficio, Claro. ¿sabes? Sí, lo mismo del enojo, pero también del miedo, de la alegría. Exactamente. ¿Sí? La sensación de expansión que es el amor también. Pero volvemos, es como poder ante una emoción decir, ¿realmente es esto? O sea, si es, ejemplo, si es miedo, ¿realmente es miedo o el miedo está enmascarando alguna otra emoción? Uh-huh. Y es echarte el clavado, de verdad, porque ahí es donde es nuestra aportación el día de hoy en este episodio, como poderles compartir cuál es la función de cada emoción. Porque si yo identifico que la emoción, el mensaje del miedo, ejemplo, es tal cosa. Es como poner alerta, ¿no? O sea, de hecho, se habla de que el miedo es una de las emociones más primitivas en nuestro ser, ¿no? Sí, y es como el mantener a tu cuerpo en alerta porque hay algo que, ojo, ¿no? O sea, puede que sea real y vívido o que en ocasiones suele ser imaginario también, ¿no? Pero tu cuerpo no distingue, tu mente no distingue entre si es real o imaginario, entonces todo tu cuerpo entra en un estrés o en una sobrecarga de atención a que nuestro cuerpo, sí, no, hay algo que nos está poniendo en riesgo, hay Sí. algo que puede llegar a generar, poner nuestra supervivencia. Claro, en riesgo, el ¿no? miedo, haciendo una analogía, es este freno de mano que si yo voy en riesgo por la velocidad o porque hay un peligro que yo no estoy viendo, de repente es como si se activara el freno de mano y me dice, estate quieto, espera. Algo va a pasar. Analicemos, porque las circunstancias del exterior pueden sobrepasar nuestras capacidades para asumirlas, para afrontarlas. Entonces el miedo es esta alarma que se me enciende como para ir con pie de plomo y saber si sí le entro o no le entro. Coloquialmente medirle el agua a los camotes. Si yo no tuviera miedo, seguro que yo me hubiera muerto desde hacía muchísimos años. Pues los bebés, ¿no? Sí. O sea, los bebés no tienen miedo y neta se la viven arriesgando la vida, ¿no? O sea, si las mamás no estuviéramos atrás,
pues ya se hubiera metido la lengua al de la corriente eléctrica, ya se hubiera aventado de la escalera. Y van ¿no? aprendiendo con base a nuestras reacciones. Claro. Y entonces el niño llora y grita, pero porque vio la reacción y Claro, el miedo la es reacción también del adulto. aprendido. Ajá. Es algo aprendido. Sí. De hecho, por ejemplo, sí hay la mayor parte de los miedos provienen de un aprendizaje de tu familia, ¿no? Hay algunos que serán muy instintivos, como seguramente, no sé, se me ocurre pensar. Hablando de un bebé que no tiene todavía todo este constructo social. Un bebé y de repente un león, hablando de un león, llega y le ruge. Hay bebés Y el que bebé. los adoptan los animales, ¿no? Es como Tarzán. Como Tarzán o los lobos, ¿no? Que Rómulo y Remo, en Ajá. toda esta... Y yo siento que un animal, por muy feroz que sea, o sea, como que sí se llegan a doblegar ante la ternura de un bebecito, ¿no? Que son mamíferos, somos mamíferos y está toda esa hormona que es la oxitocina, que es la del apego, la que hace, y yo digo que por eso los bebés son tan hermosos, así, para que no haya ningún depredador que lo pueda hacer daño. Que le pudiera hacer Claro. daño, ¿no? Pero bueno, los bebés, yo creo que en algún momento sí hay un algo instintivo que sí o sí es Mecanismo. Sí, es un mecanismo de sobrevivencia. Muchos otros miedos, coincido contigo, Ele, que son miedos aprendidos. Sí. Miedos una gran parte. Heredados incluso epigenéticamente según las historias de tu sistema familiar. Sí, si lo vemos desde un enfoque. Ejemplo. Ajá. Sí. Por ejemplo, yo le tengo fobia a los roedores. Muy cañona, muy cañona. Y es 100% aprendida. Sí. O sea, porque yo nunca he tenido un contacto con un roedor. Nunca en mi vida. Pero entonces, ¿de quién aprendiste? Mi hermana le tiene también fobia, ¿no? Y como que yo siento que de ahí proviene mi miedo. O sea, ni siquiera mi mamá, porque mi mamá sí es de que, los agarra y órale. O los mata, o lo que tenga que hacer, ¿no? Sí. Mi hija, bueno, se acuesta en el piso y, ay, no, ¿cómo te metiste? Te van a matar, súper triste. O sea, ella llora las pérdidas de los roedores cuando se llegan a meter. Allá es la salida. Pero yo sí me vuelvo loca, o sea, yo sí puedo, de verdad es una fobia horrible, horrible. Ok. Entonces sí siento que hay unas que son aprendidas. Y por ejemplo, ahí, hablando del miedo, estaría bien padre como profundizar un poco. ¿A ti cómo te impacta el miedo? O sea, ¿hace que te muevas? Claro, porque o te paraliza, o qué hace contigo el miedo, ¿no? Claro, porque el miedo es nuestro aliado, pero efectivamente para crear la estrategia, ¿ok? Es como, a ver, ahorita bajo revoluciones, vamos a analizar cómo sí o como ni siquiera sí, entonces no es por ahí, busquemos otra vía. Pero si el miedo te paraliza, dejándote a merced de ese depredador, no está siendo funcional. El miedo está para alertarte y hacer algo. Si te paralizas y de verdad hasta así, como un mecanismo, exacto, con un mecanismo sobre la naturaleza es entrar en una muerte aparente, literal, o sea, así, para que a mí me da mucha risa. Ya no te represento ninguna emoción al perseguirme y al casarme, y entonces después de que pasa eso ya revives. Pero si realmente en ese parálisis te quedas a merced del depredador, quedándote así literal con los brazos cruzados, yo podría decir que ese miedo te está sobrepasando, está siendo poco funcional. Pues yo digo que, o sea, sí también un poco lo que dices, y también que pues cada persona lo experimenta bien diferente, ¿no? Entonces, si te frena o te hace moverte, desde ahí, o sea, desde el hecho de identificar cómo afecta en tu persona, en tu ser el miedo, y poder ver, ok, me moviliza, ¿no? Entonces es una descarga de adrenalina muy cañona y entonces salgo y me agarro al león, ¿no? Y, o sea, me paro, bueno, entonces, ¿qué te conviene a ti que te frena, no? Entonces, hacerte la zarigüeya y hacerte la muerta, ¿no? Y ambos yo digo que son funcionales, o sea, es como cuando llega alguien y sufres un asalto, ¿no? Y las personas que se hacen como zarigüeyas de llévate todo, o sea, a veces es más funcional. Claro, tienen más probabilidades de sobrevivir que efectivamente que el que
El que Que quiere dice, no más te vale doy que digan nada. aquí un cobarde corrió que un valiente murió, ¿no? Exactamente. Sí, ok, coincido, va, me gusta. Todo puede ser funcional si está adecuado a la circunstancia. Lo que sí podemos, o sea, lo que sí es en general para todos es que, bueno, el miedo, su función como tal es poderte alertar de algo que te está poniendo en peligro. Sí, que hay algo que, lo vuelvo a repetir, sobrepasa tus capacidades y tienes que analizar para idear estrategias. Exactamente. Por supuesto, el miedo es nuestro aliado. Totalmente. Y si yo creo que no fuera por el miedo, muchas veces perderíamos la vida en el día a día. Sí, por eso yo digo, yo estaría muerta desde hace un buen de Entonces sí, años. es como poder ver eso, que eso es general para todos. 2, poder identificar si es real, o sea, si realmente si está la amenaza, o si es algo que yo me hice el tricky y entonces lo estoy pensando, porque entonces de ahí del miedo también se puede desarrollar un ataque de ansiedad, ¿no? Lo estoy recreando sin causas reales aparentes, ¿verdad? Sí. Ajá. Entonces poder identificar si nuestro miedo es real, el poderle dar este espacio. Hay esta actividad que es increíble, ¿no? Poderle dar tu nombre a tu miedo. Hay una película que se llama Luca. ¿Qué crees? No la he visto. Tienes que verla, está increíble. Entonces, Alberto, Luca le pone a su miedo el nombre le pone el nombre al miedo, ¿no? Porque es miedoso para todo le da miedo. Hay otra que también habla del miedo, que es súper recomendable, y también es para niños, pero se me hace maravillosa, que se llama Orión y la oscuridad. Creo que está en Netflix. Y habla también de esta parte, ¿no? De un niño que experimenta todos los miedos, de llegar a la escuela y entonces que el niño que hace bullying me golpee, y entonces cómo le toca ir enfrentando, y su miedo más grande es la oscuridad. Entonces llega a la oscuridad un día en la noche y le dice, yo estoy cansado de que te estés quejando todas las noches, entonces te toca venir y experimentar la parte bonita de la oscuridad, y se lo lleva 24 horas a vivirla. Entonces como en esta parte de que del miedo, me encantan esas películas porque del miedo también puedes aprender un montón de cosas. A veces a esas cosas que más miedo le tenemos es como cuando nos atrevemos a tocarlo desde una manera segura, obviamente, y cuando nos atrevemos a explorarlo. Ideando las estrategias, Cele, fíjate que ahorita vino a mí lo que alguna vez leí, lo voy a parafrasear, alguna vez leí un reportaje que estaban haciendo acerca de Guillermo del Toro, este gran cineasta mexicano, y porque en sus películas un sello distintivo siempre es estos seres fantásticos, monstruosos, si lo queremos ver así, ¿no? Y él en una entrevista comparte que él de pequeño siempre tuvo mucho miedo a la oscuridad, ¿no? A la oscuridad, perdón, no sé, por eso dije, lo voy a parafrasear, no sé si era la oscuridad, pero sí tenía mucho miedo siempre en las noches. Y él sabía que había monstruos habitando en el cuarto de su habitación, en el piso, en las alfombras. Entonces él no se atrevía, pero ni poner un pie fuera de su cama. Eso le trajo demasiados contratiempos por muchos años, hasta que un día él hizo un acuerdo con esos monstruos, con sus miedos, y les dijo, miren, les propongo un trato. Ustedes dejan que yo me pare de la cama, que yo salga del cuarto en las noches, y yo les prometo que cuando yo sea grande voy a contar sus historias. Y entonces hizo ese acuerdo con esos monstruos, con sus miedos, y veamos nada más de qué se trata su carrera cinematográfica. Y ha sacado muchas series para niños. O sea, es que yo veo mucho para niños por mi hija, ¿no? Pero hay series que son hechas por él y son para niños. Y neta que yo estoy más así que mi hija, ¿no? O sea, que yo no, a ver, espérate, vamos a ver la serie. Ya sabes, de que están bien buenas, y sí, claro, porque todo es como él lo vivió, o sea, mágico. como él lo vivió de niño, de cómo el miedo podría ser incapacitante, optó de una manera muy creativa hacerse aliado de esos miedos y ponerlos a su favor. Y también que, bueno, la sociedad toda la vida nos ha dicho que pues no tengas miedo, es que no, ¿por qué tienes miedo?
O sea, como que no Sí, es tan claro. permitido, no es tan permitido experimentar el miedo. Y yo siento que a veces del miedo, o sea, si nos adentramos un poco al miedo, que eso es lo que habla la peli de Orión y la Y la oscuridad, oscuridad. como si te adentras tantito, o sea, si tu miedo es la oscuridad, el poderte adentrar a la oscuridad, claro que sí hay cosas, hay ruidos extraños, hay sombras que a veces podemos creer que vemos, ¿no? O que vemos, porque al final la luz genera, o sea, Sí, sí, todo este tipo de ilusión, ilusión óptica, ¿no? alucinación. Ajá. Y entonces habla también de que gracias a la oscuridad pues podemos disfrutar de los fuegos artificiales, de las estrellas, de las luciérnagas, como de toda la parte mágica que también tiene esa parte oscura. Y si lo llevamos a nuestro ser, decimos, ¿no? Nuestra parte luminosa es hermosa. Y yo digo que también nuestra parte oscura es preciosa, ¿no? Porque es lo que me permite potencializar mi lado luminoso. Yo no podría distinguir mi luz si no es a partir del contraste con la oscuridad, con mi Exacto. propia oscuridad. Y entonces el miedo también genera esa parte, ¿no? Como que a veces cuando vamos a empezar un proyecto, cuando vamos a movernos de nuestra zona de confort, cuando vamos a nosotros, todo lo que nos ha estado, todos los miedos que me han surgido, ¿no? Aquí el estómago. También ahí es increíble tener miedo, porque entonces quiere decir que te estás retando, que vas a hacer, a moverte de una zona de confort, de un lugar que tú ya dominas, para hacer algo diferente. Entonces también a veces el miedo es esta parte de sí prevenir y de decir, güey, si no tuvieras miedo es porque seguramente no estás experimentando cosas nuevas. Por supuesto, estás así súper cool en tu área segura, ¿no? Uh-huh. Entonces no hay un reto, no hay una expansión, ¿va? Fíjense, nos hemos quedado como un buen ratito estacionadas aquí en el miedo, pero es que es una emoción que no habíamos tocado en ninguno de los episodios anteriores. Y de hecho realmente la gente casi no habla del miedo. De la tristeza hemos hablado mucho, de un u otro modo, que es esta cuevita interna en la cual te sumerges, ¿no? Pero del miedo, nunca. No, es como, pues aquí echado para adelante, ¿no? Sí. Y fíjate, siento que el miedo es de las emociones como, bueno, de inicio es de las más primarias, ¿no? O sea, las primeras que llegamos a sentir es miedo. Miedo a que mi mamá me abandone miedo a que no me den de comer, miedo a tener frío, miedo a sobrevivir, ¿no? Sí, porque el miedo está asociado a perder la vida. Sí, por eso es de las como más latentes, ¿no? Claro. Y además también es como esta, o sea, el miedo también es la que te permite experimentar como esas veces de que la adrenalina, como cuando te avientas de un bungee, como, no, o sea, cuando vas a toda velocidad y vas sintiendo esa parte, porque es miedo, o sea, si estás jugándotela, si sabes qué delgada es la línea, ¿no? Es que ahí nos metemos a otro tema, creo que está muy, muy, muy pegadita a la línea, muy delgada, que es estar coqueteando con la muerte. Claro. Es sistémicamente desde las constelaciones familiares, el estar coqueteando con la muerte, el tener este jalón a la muerte es porque quieres ir detrás de los que ya se fueron, porque te quieres ir en lugar de otro, porque no has logrado, ¿no?, a tomar la vida. Y entonces, por supuesto que todas las actividades y los deportes de alto riesgo es el panorama perfecto para estarle guiñando el ojo, coqueteando, seduciendo a la muerte. Y esas personas, yo creo que miedo no lo sienten, es una carga de adrenalina, es una adicción, pero están en una, bueno, mirado desde esta perspectiva, insisto, es un constante coquetearle a la muerte, porque si hubiera miedo no lo haría. A ese nivel, a esa intensidad. Yo digo que sí hay miedo, pero no con todo y miedo lo haces. Yo sí he escuchado, yo haría con miedo una entrevistas, cosa, pero no, te juro, he siempre. escuchado entrevistas de alpinistas, o sea, de gente que ha subido. Ok, ¿no? va, ya, creo que ya o sea, entendí. con todo y miedo me la juego, o sea, sí hay una parte que me da pánico, los vatos que hacen parapente,
Pues claro que también les da Bueno, miedo, creo que ya ¿no? entendí, creo que ya sé por dónde lo pudiera yo tomar lo que estás diciendo. El miedo también es lo que te hace extremar precauciones en esas situaciones, en esas situaciones. Sí. Es que te hace como ir súper alerta porque sabes que te la estás jugando. Ajá. Sí. Ok. Y también, o sea, en esa parte de alerta, ¿no? Cuando tengamos miedo, o sea, muchas veces para no rayar en esta parte de que el miedo me sobrepase y me genere la ansiedad o me cause esta descarga de no mames, me estoy muriendo de miedo, no, y no sé qué hacer y que... es como también ver eso, ok, tengo miedo de ser secuestrada, ¿no? Por decirlo. ¿Cómo puedo extremar estas precauciones a ese miedo que tengo? Cambio de rutas, cambio de coches, pues intento tal vez Un perfil bajo. Un perfil más bajo, claro, no llevar una rutina siempre lo mismo, lo mismo. Como poder, ¿qué puedo hacer ante eso? Voy a tomar todas mis precauciones sabiendo que ni aún así lo puedo controlar. Sí, pero porque tampoco quedándote encerrada siempre claro, en tu habitación, no va a haber sin salir de tu casa tampoco va a ser la solución porque efectivamente o sea, ya no estás viviendo, ¿no? Se trata de vivir sabiendo que la vida implica riesgos. No, y México mágico místico, híjole, ¿no? Ahorita ya puedes entrar hasta surrealista. tu casa. ¿De qué hablas? Bueno, me encanta de que México supera todas las expectativas del surrealismo, en serio. Pero bueno, claro, porque la vida implica riesgos y el miedo no solamente está a nuestro servicio como para decir, puedes con el riesgo, ¿cómo si lo puedes lograr? Ajá, porque nos alerta. Sí. La vida es un riesgo. O sea, en sí el miedo es como de ponte chingón con Sí. esto, ¿no? Sí. Y si lo intentamos acallar, pues realmente nos estamos exponiendo más que realmente cuidándonos o más que tener controlada una emoción, ¿no? Va más allá de eso, es de qué manera me está hablando mi emoción. También hay otra cosa increíble, y digo, bueno, esto es funcional con todas las emociones, ¿no? El que puedan revisar si es real o si solo es un tricky que yo traigo en mi mente, que puedan verlo, qué permiso me doy para expresarla, a quién le cuento esa emoción, también es como muchos foquitos, ¿no? Podrían hasta hacer en sus escritos una parte de una sección que diga mis emociones, ¿no? Cómo habito mis emociones, cómo vivo yo mis emociones, porque también hay intensidades. Ponerlas afuera, dibujarlas, rayonearlas. Darles un nombre como el Luca, ver en qué parte de nuestro cuerpo la estoy sintiendo, ¿no? Si es de algún color, si tiene temperatura, ¿qué hago para sacarla? ¿Qué me dan ganas de hacer, no? Por ejemplo, a veces con el miedo me dan ganas de correr y lo haces. Sí. O sea, ya en una parte más segura, en tu lugar seguro, sí te das el chance de decir, güey, quería correr y no podía, y entonces, o quería gritar, o... Porque hablamos que las emociones es movimiento, es energía, y entonces esa emoción, llámese como se llame, si es miedo, alegría, tristeza, enojo, amor. El amor es un movimiento que necesita ser expresado de la manera, vamos a decir, asertiva. De una manera sana. Porque luego no sabemos qué es asertivo, ¿no? Igual y yo te quiero expresar el amor así con un chingo de abrazos y tú es así como de porfitas, ¿no? Y para mí sería la manera más asertiva, ¿no? Yo tenía una compañera en la uni que odiaba, ¿no? O sea, odiaba. Y yo, pues yo soy súper de contacto, o sea, yo soy de que, ay, te abrazo y te besuqueo y ¿cómo estás? Y ella, bien, ¿cómo estás? ¿Sabes? O sea, eso era su mayor contacto del mundo, ajá. Y al principio a mí me ondeaba porque yo decía, ay, qué perra, o sea, porque, ¿sabes? Y no me decía, güey, es muchísimo para mí. O sea, ella me decía, de verdad, es too much. O sea, no puedo con... Dice, y te quiero y me gusta y no, pero de verdad llega a ser tanto que no sé cómo recibirlo. Claro,
algún episodio tendremos que hablar de este libro maravilloso de los lenguajes del amor. Ah, sí, pero me encanta. algún día lo comentaremos. Entonces, como poder ver eso, que también las emociones tienen lenguajes y que cada persona Sí. habla un lenguaje diferente con diferente Con la emoción, emoción, claro. Entonces, podríamos decir que el miedo es una de las emociones que se puede sentir displacenteras, incómodas, ¿no? No es buena ni mala, está a nuestro servicio. Y otra displacentera, pues El es enojo. el enojo. Y que no es displacentera, simplemente, fíjate, el enojo... Se siente incómoda. Yo digo que incómodo nos han hecho creer que es cuando no sabemos expresarla, cuando queremos o cuando explotamos y mandamos a todos a la chingada, ¿no? Yo veo que el enojo es como una olla express. O sea, sí, el enojo, de hecho el enojo, su función como tal, es poder marcar un límite. Es Por decir, supuesto. esto no me está agradando y neta hasta aquí, o no lo voy a permitir, o esto me está calando, esto me está molestando, o este comentario me está, ¿sabes? O sea, como Sí. que me está enfureciendo. El enojo también nos funciona, o es una herramienta para poder Sí. mostrarnos que está habiendo un abuso Una hacia injusticia. nuestra persona, un abuso hacia alguien más, una injusticia, que algo no está siendo justo. Algo con lo que yo no estoy de acuerdo con lo que está ocurriendo fuera. Entonces, Sí. eso me encabrita, ¿no? Y desde ahí, si lo vemos desde ahí, es, güey, gracias, porque entonces, ¿cómo iría por la vida permitiendo todo lo que pasa y todo, que si me pasaron y me pisaron, me atropellaron, ay, pues chingón, o sea, pues no pasa nada, ¿no? Obviamente no, o sea, claro que es súper legal voltear a decir, oye, basta, oye, no te permito, oye, no quiero, oye, me caga, oye, no me gusta, ¿no? La situación es que a veces a la sociedad, pues eso es como, ay, qué mala onda, o sea, es que todo te caga, es que todo te molesta, es que, pues sorry. Bueno, ojo, porque lo que decíamos, el enojo también puede ser la máscara de la tristeza. O en lugar de experimentar el miedo, también le puedo poner la máscara. Está más asociada con la tristeza, como esta hermana gemela que la está enmascarando. O el miedo, también Ajá, yo, el miedo. porque me han enseñado que el que Que siente miedo, pues es... es un un cobardiente. Es un cobarde. Anda, pues diga. No la digas. Nos vetan. O sea, pero hay muchos dichos, ¿no? Desde que eras niño. Que eres cobarde, ¿no? Que eres Y cobarde, entonces, que eres, si lo quieres ver como antes cuando se usaba esta agresión de género, o sea, ay, si un vato o un niño tenía miedo, ay, qué niña, ¿no? Claro, O pareces niña. Sí, claro, y realmente pues yo creo que el miedo lo pueden sentir niños y niñas, o sea, el miedo, y ojo, ¿no? También eso es algo que quiero poner así como en punto rojo, nota, ¿no? Súper grande, en el emocionándome. El emocionándome no dice emocionándome solo niñas, no dice emocionándome solo hombres. O sea, no, el emocionándome es porque eres ser humano, porque sientes, porque si no serías una piedra y no te emocionas. Claro. Y la neta es que miedo también sienten los vatos, miedo también sienten las morritas, o sea, también es el enojo, también es la tristeza, también es como que cualquier emoción no tiene, ni siquiera distingue género. Claro, ¿no? Pero es que sabes que el enojo, regresándome un poquito a aquí vamos a empezar a desmenuzar lo más que nos sea posible en estos minutos que nos quedan. El enojo tiene tal cantidad de energía extrovertida, tan envalentonada, que justamente es intimidante cuando el enojo te lo dejas habitar así de manera, vamos a decir, hasta desproporcionada, ¿no? Porque entonces no dices, ni te metas, esta que arde. Esta, no. Va a arrasar, arrasa. Está súper encabronadísima la persona, ¿no? Y el miedo no tiene tal cantidad de extroversión como tampoco lo tiene la tristeza. Por eso el enojo quizá es muy sobreusado, muy sobrevalorado para enmascarar las otras emociones. Yo digo que o sea, que cuando ocupamos el enojo como máscara es para tapar nuestra vulnerabilidad. Claro, porque al final la tristeza y el miedo pues nos llevan a tocar nuestra parte vulnerable, ¿no? Nuestra parte pues sí, o sea, que no tiene una parte que pueda cubrirla. Entonces, al sentirnos
pues sí, o sea, como a merced de, Sí. pues preferimos enfurecernos. Y yo muchos años de mi vida hacía eso, de hecho soy muy experta en eso, o sea, ya no lo hago, pero De convertirte en Hulk. ajá, o sea, si algo me daba miedo, si algo me ponía triste y, Es Hulk. ajá, prefería súper encabronarme y pues ya sabía que al final así no te van a hacer, no se van a Por acercar, supuesto, ¿no? no se van a acercar, no se van a dar cuenta Ujú. de que lo que estás experimentando es un momento de fragilidad y vulnerabilidad. Sí. Sí. Más si el enojo sí es puro y no es una máscara, Entonces nos habla de esa parte, ¿no? De exacto. que estamos sintiendo que están sobrepasando nuestros límites, estamos sintiendo que están desvalorizando lo que para mí es importante, lo que para mí tiene peso, Sí. lo que para mí implica o lo que rige mi vida. Estoy Claro. sintiendo un abuso, estoy sintiendo esta parte de sentir que me están pisando, que me están humillando, Sí, ¿no? es esta alarma que se va a encender como la alarma de incendios en un edificio o en un domicilio. Se activa la alarma de incendio y entonces tú no dirías, ay, la Tú no te apago paras y la voy a ay, apagar. vamos, corran No, a la salida. no, O ni sea, siquiera eso, no le ignoras. claro. O sea, porque no hacerle caso a un enojo realmente puro primario sería como esta metáfora de apago, la pospongo 5 minutos como si fuera una alarma. Y que se sigue Y entonces, incendiando todo este entonces desmadre, ¿no? seguimos. Y se vuelve a activar la alarma y tú dices, la apago, o sea, me está distrayendo demasiado. Y continúa. O sea, la alerta de incendio está activa porque te está diciendo hay un conato de incendio en algún punto, atiéndelo porque si no va a arder Troya. Exacto. Ese es el enojo cuando le hacemos caso de, a ver, ¿qué me está pasando? A ver, y entonces la pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿qué de lo que estoy viviendo está invalidando? Siento que me está invalidando, siento que están sobrepasando, que están, como dice Elena, ¿Qué es lo que me incomoda? Exacto, hay algo que puedo hacer, lo hago. Hay algo que no puedo hacer, lo solicito. No se me es dado, me alejo. O sea, también una capacidad es pongo distancia. O sea, y lo que hemos hablado en muchos episodios pasados, ¿no? O sea, como desde el momento en que puedo respirar y decir, güey, esto que me lleva a la chingada. O sea, porque sí. neta, no, ni siquiera se me hace incongruente hasta en ocasiones, ¿no? Las personas que, es que estoy bien enojada. Ay, no mames, o sea, yo así de estoy enfurecida, estoy encabronada, estoy enojada, ¿sabes? O sea, desde el darle nombre, desde tu energía en dónde está puesta, desde ahí puedes darte cuenta qué tan permitido tienes experimentar o exponer o hablar de tus emociones, ¿no? O sea, desde si hay esta congruencia en lo que está pasando con lo que estás diciendo, como lo estás viviendo, ¿no? Que también hay maneras de cómo, al ser congruentes, podré expresar de manera sana esa emoción, sobre todo el enojo, que es una energía, como lo acabamos de mencionar, tan expansiva, tan intensa, con mucha energía hacia afuera. El enojo es eso. La película de Intensamente lo ejemplifica súper bien. Hermoso, ¿no? El volcán colapsado, chiquito, porque ni siquiera es un volcán así. Y que le sale, ¿no? O sea, es así, necesita de verdad liberarlo. Hay como maneras, explotar, ¿no? Porque hasta está así comprimidito. Entonces quisiera, ¿no? Sí. Y así. Y tú dijeras, explota y se hace más grande. Pues no, o sea, se vuelve a quedar así y vuelve a explotar. Y también fíjate, o sea, que como muchas de las cosas, no sé, ahí tú cuéntame, pero a mí, o sea, de las cosas que más he escuchado en mi vida, es como el que se enoja pierde. Sí, por supuesto. Sí, el ¿no? que se enoja pierde, claro. Y entonces desde ahí es, no mames, no quiero perder. Pero más bien, y yo digo, sí vas a perder, pero vas a perder toda esa ira, todo eso que está acumulado en tu ser, ¿no? cómo te enojes marcará la diferencia de si pierdes o no pierdes. Sí. La oportunidad que te está brindando tu enojo. El cómo vas a expresarte desde el enojo. Hablaba de la ollita express, ¿no? Y entonces es una olla express para los que cocinamos, pues puede ser un súper aliado, ¿no? Sí. O sea, en este sentido de que pues puedes cocer en chinga y todo rapidísimo, sí. ¿no?
Pero entonces, o sea, si viéramos, o sea, si prendemos la olla express y la dejamos y no le estamos abriendo la capsulita, Nos ¿no? cercioramos No, que está funcionando que las tenga válvulas. agua, Sí. que esté a un fuego, ¿no? O sea, si no lo estamos... ¿Qué pasa? Esa madre explota, ¿no? Y se lleva tu cocina, el techo, ¿no? Yo siento que de ¿Te ha igual tocado? manera, ¿Te ha tocado ver nunca he una- usado olla express. Pero sí cocina, te consta, Yo cocino cocina todo el muy tiempo, rico. pero a la antigüita, o sea, en mi casa, su casa de todos, es todo a la antigüita, es Cazuelas. es ollas, es como todo a Sí. fuego lento, muy Ok, así. claro. Entonces no, casi no, Bueno, yo sí, de hecho ni tenemos olla. yo sí tengo olla express, yo sí la uso. Y alguna vez me tocó ver, ya pasado el evento, que había explotado una olla express. Es algo impresionante. Además Nunca dicen me que suena así, imaginé. ¡pah! O sea, como si fuera No, yo no, una explosión muy ni lo fuerte, escuché. O sea, yo nada más después entré y dije, ¿qué pasó aquí? Sí, no, es un desmadre. Era bueno, en donde menos te hubieras imaginado, a tantos metros, de verdad, metros y metros de distancia, vestigios de lo que había explotado del contenido. Yo digo que wow. eso mismo pasa con el enojo. Sí, O sea, cuando no nos damos la esquirlas. oportunidad de ir marcando límites de manera sana, y hablo de manera sana es, oye, yo estoy sintiendo, mucha gente me dice, es que no hay manera de marcar límites de manera sana. Claro que sí. Sí. No hay manera de marcar límites del amor. Claro que sí. De inicio, hablarlo en primera persona, ¿no? Oye, ¿sabes qué onda? A mí me hace sentir esto Esto que está sucediendo. cuando tú haces esto. Sí. Entonces, avísame si es directo, quisiera saber cómo está el rollo, ¿no? O sea, ahora sí que, y esa onda, es como saber qué onda, qué está pasando, o sea, es hacia mí, no es hacia mí porque a mí me está molestando. Ya una vez que se habla, de verdad, o sea, baja tanto el nivel, o sea, es como de, borrón y cuenta nueva, o sea, vamos a llegar a un acuerdo y entonces, ¿no? A que si vas guardándolo y entonces ya es cada vez que lo haces te llena el eso, buche este de hijo de la fregada piedritas. ya está haciendo esto, o está haciendo tal, y entonces, ay, me está cayendo mal esto, y es como ir llenando como la olla express, Y que ¿no? cuando explotas ya no hay Llegas, mesura, ya no hay los cordura. vestigios, como dices, llegan a todos los rincones, Sí. y de verdad que pueden llegar a calar de una manera irreversible, ¿no? Porque a veces, desde la furia, desde la ira, ya nuestra mente ya llega a un punto en el cual se bloquea. Que creo que ahí está la diferencia, Eli, cuando yo atiendo al enojo que estoy experimentando y no lo acumulo y no permito que se convierta en una ira, en una furia, porque entonces siendo ira y furibundo, ya la razón ya no tiene el control. Y que ya traemos tantas ideas, o sea, como, pues claro, porque además hacemos miles de suposiciones, o sea, sí, y entonces, claro, lo hace para chingarme, ¿no? Y entonces, esto es para... Sí. Y desde ahí es bien complicado actuar. Entonces, muchas veces intentamos no exponernos las cosas que nos molestan o que no queremos poner límites o evitamos contactar con estas situaciones para evitar los problemas, ¿no? Sin embargo, yo siento que a raíz de estas conversaciones que puedan llegar a ser un poco complicadas o que pueden ser no tan fácil tocar, yo siento que es de donde realmente crece el vínculo, porque vas a evitar o puedes poner solución a esas cosas que te están molestando. Por supuesto. A diferencia de que si lo vas echando en tu costalito, y después traes tantas rocas que cuando avientas el costalito, pues claro, deshaces a la otra persona. Sabemos que la profundidad de un vínculo se va fomentando con la capacidad de hablar, de conversar de esos temas incómodos, de esos temas que causan incomodidad a ti o a mí o a la relación, y en esa medida de que somos capaces de hablar de eso que es incómodo, como pues, lo que me está enojando, o lo que me está doliendo, o lo que de tengo tristeza, miedo. Es como el vínculo se va profundizando, claro, se va haciendo más sólido. La confianza, ¿no? Como de verdad de ser este típico libro abierto del que se habla, en donde no estoy guardando un as bajo la manga porque realmente soy genuina. Eres genuino. Oye, mi querida Elena, pues vamos a tener que hacer la parte 2. Ajá. La parte 2, claro. Parte 2 de emocionándome, porque pues básicamente hemos tocado muy pocas emociones,
Todavía no hemos hablado de las partes del cuerpo en donde se sienten, las Sí. temperaturas, y que sí también es importante que Herramientas, podamos... herramientas como, a pesar de que ya dijimos que el miedo es, pregúntate, es algo que está ocurriendo. Nos falta hablar de las herramientas para sacar la ira, el Sí. enojo, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a hacer una parte 2, pero no por eso quitamos que el día de hoy nos deja Curita. curita. Claro. Ay, y miren, o sea, nos venimos tutti frutti y así vamos a grabar el siguiente episodio de una vez para tenerlo listo para la próxima semana. Pero justamente quisimos venir como de muchos colores el día de hoy, porque las emociones nos van pintando, ¿no? Nos van pintando para vivir con alegría la vida, bueno, con alegría más bien con conciencia, así emocionadas. Uh-huh. Entonces, para mí el curita que me llevo el día de hoy es eso, ver que tanto el miedo como el enojo son mis aliados si logro captar su mensaje y hacer algo al respecto. Uh-huh. Ese es mi curita. Okay. ¿El tuyo? Pues yo, mi curita es como, híjole, son parte de mis rompecabezas, ¿no? O sea, Sí. que cada emoción, y bueno, hoy enfocándonos en el enojo, en la tristeza, en el miedo, fueron como emociones que mucho tiempo de mi vida yo estaba bien peleada, ¿no? Y bien peleada en el aspecto de que para todo era pues mi escudo era el enojo, ¿no? La máscara. Sí. Muy pocas veces me permitía sentir la tristeza. Entonces, por eso también fue como, mi curita es poderles compartir que hay emociones que tapamos con otras y que pensamos, o en mi caso, yo llegué a pensar muchas veces que las podía controlar y que controlándolas o evitándolas desaparecían. Y que iba a poder estar de una manera más tranquila y más sana. Y pues mi curita es que a medida que me he permitido experimentarlas, se ha vuelto más plena mi vida y como también me han dado más satisfacciones el poder contactar como con las cosas que me dan miedo, el poder darle una catarsis a mi enojo más saludable, me ha evitado un chingo de sentir culpa, ¿no? Como antes. Claro, te ha ayudado a estar bien emocionada en la vida. Sí. Ok. Entonces pues, esa es mi curita. Y pues gracias. Gracias por este día. Nos gracias. estamos pintando de colores. Nos vamos a seguir pintando la siguiente semana. La siguiente semana, el siguiente episodio. Okay. Y pues todas las plataformas, síganos, TikTok, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, ya tenemos el canal de YouTube, síganos, Spotify, Apple Music, Amazon. Comenten. Síganos, like, recomiéndenos, compartan el contenido con quien crean que está pasando en ese momento determinado algún tema que pueda resonar algo de la información que les compartimos. Yes. Y pues sigan emocionándose muchísimo y enmendando el cora. Un beso a distancia. Un abrazo. Gracias, Unireco. Gracias, David. Gracias. Gracias a todos. Bye, bye.